Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Paola Muniz. Paola es educadora sexual y menstrual y técnica en sexología, profesora de biología y la voz detrás de Acá se dice menstruar. A través de sus columnas y redes sociales, Paola aborda la menstruación no solo como un proceso biológico, sino como un tema de salud, educación y equidad. Busca que se escuche, que se entienda, que deje de ser tabú. Su misión es que quienes menstruan tengan información, se sientan acompañadas y puedan reclamar espacios de dignidad menstrual. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Mónica. Gracias a ti por estar. Paola, contanos qué despertó en vos la necesidad de fundar Acá se dice menstruar y qué impacto esperás generar con ese nombre. Bueno, en realidad, bueno, yo soy profesora de biología, soy educadora sexual, trabajo desde hace varios años en instituciones educativas, dando clases de biología y también haciendo talleres y actividades de educación sexual. Y bueno, y en realidad... eh, Acá se dice menstruar surge por una necesidad de poder comunicar en otros espacios donde las personas en realidad realmente tengan un interés genuino, ¿sí? Sin estar obligadas, si se quiere, o si de repente bueno, tengan curiosidad y que puedan acceder a información de calidad, información que a mi modo de ver sobre educación sexual se habla mucho, sobre sexualidad, sexología se habla mucho, pero no de lo que es la menstruación, la salud menstrual. Entonces me parecía de que era importante poder generar un canal, espacios de conversación, bueno, dirigido a distintas personas. Empezó primero como con la intención de que fuera dirigido a personas adultas, que bueno, terminaron siendo mayoritariamente mujeres. Y hoy mi público son personas adultas que acompañan infancias y adolescencias, sobre todo, en distintas temáticas vinculadas a lo que es sexualidad y menstruación. Ujú. Bien, perfecto. Y como educadora sexual y bióloga, ¿qué ves que falta en la educación menstrual formal y qué propones cambiar? Bueno, en realidad falta mucho, eh, primero que nada, que la implementación de la educación sexual integral realmente se garanticen las condiciones. Eso primero que nada. Acá en Uruguay, a nivel de lo que es la educación pública, la educación sexual a nivel de secundaria y a nivel de UTU, está de distintas maneras. También existe un programa de educación sexual integral a nivel de primaria, pero queda más como librado a que la maestra o el maestro que esté en el aula pueda como incluir en sus contenidos. Entonces me parece que se necesitan más recursos humanos, más horas de tiempo de estar, sin que tengamos que estar peleando por la importancia que es esto, que es un derecho empoderador, ¿no? Porque lo que hace es a las personas darle información y a las niñas, niños y adolescentes darles información para que puedan después tomar decisiones, decisiones realmente con la libertad de saber qué es lo que va a suceder, qué tienen que esperar en su cuerpo, qué consecuencias pueden tener algunas decisiones, dónde realmente pedir ayuda, cómo de repente hablar con los adultos y las adultas referentes. Entonces, bueno, faltan como más condiciones a nivel privado. Sucede también de que depende la institución educativa, si se implementa o no, si no se implementa la educación sexual integral y de qué manera. Entonces, bueno, creo que faltan como algunas condiciones y por eso yo desde Acá se dice menstruar reivindico
este espacio que de repente no es un curso, una formación de 2 años, como de repente la que hice yo cuando me formé como educadora sexual, sino que son instancias cortitas de 2 horas, 1 hora, donde podamos conversar, donde yo pueda como plantear algunas actividades para poderse pensar las personas en su sexualidad y después también dar información de distinto tipo de acuerdo a las temáticas. Ujú. Bien. Ya has hablado de que muchos factores vulnerabilizan a quienes menstruan. ¿Cuáles consideras que son los principales en Uruguay hoy y cómo afectan el nivel de vida diaria? Bueno, en realidad hay como varios. El primero es que sigue siendo un tabú. Existe algo que es el tabú menstrual, que justamente tiene que ver con todo aquello que se desconoce de un proceso biológico que es un signo de salud, como es la menstruación. Se desconoce qué nos sucede en el cuerpo, se desconoce qué pasa en cada etapa de la vida, porque no es lo mismo a nivel de las primeras menstruaciones que cuando somos adultas, que cuando una mujer se va acercando al climaterio y a la menopausia, ¿no? Cada etapa tiene sus propias características y eso se desconoce, no se habla y es algo que nos acompaña porque en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios, en las actividades de una reunión familiar, puede ser que haya alguien que esté menstruando y eso muchas veces condiciona. Entonces, bueno, al tener que ocultar esto que nos pasa, ¿no? Que forma parte de nuestra intimidad, pero que a veces tenemos, no estamos ni con la misma energía o de repente nos pasa que no esperábamos que llegara la menstruación y no tenemos cómo que ponernos, entonces hay que como en secreto pedir una toallita o de repente entiendo que necesito, bueno, retirarme un poquito del tumulto de la gente, ¿no? Y que eso no se puede hablar porque se nos tilda muchas veces de que estamos histéricas, estamos en esos días, estamos sucias porque si nos manchamos. Hay como un montón de creencias que son creencias estigmatizantes en relación a lo que es la menstruación. Entonces, eso es una primera dificultad. Otra dificultad es como la desconexión que hay con el propio cuerpo, ¿no? Y cómo eso repercute después con la sexualidad. A veces no sabemos qué esperar o cuándo la menstruación o nuestros ciclos menstruales son saludables realmente, qué esperar en cada etapa, porque bueno, no se nos habla, no se nos enseña. En la consulta médica, que también sería un espacio óptimo para poder explicar qué pasa a nivel hormonal, qué pasa a nivel de la salud integral, qué decisiones puedo tomar como para poder de repente reducir las molestias menstruales. Eso a veces no está, pero no está porque la formación de medicina es un contenido que no es propio y en ginecología a veces hay como enfoques que son un poco más, que no tienen que ver con lo educativo, ¿no? Con hacer psicoeducación. Entonces eso después llega a tomar decisiones, a pasar mal. A veces cuando las mujeres están en procesos de búsqueda de embarazo o de pareja, el desconocer sus ciclos también eso puede jugar en contra. Eso también. Y después hay una cuestión de costos. Los productos de gestión menstrual, si hablamos de toallitas y tampones, que son los que más se usan, son productos que en nuestro país son productos de cosmética, no son considerados productos de primera necesidad, entonces tienen un IVA. Y bueno, han habido algunas iniciativas de parte de distintos partidos políticos. Hay una que hace poquito, bueno, como que va avanzando, propuesta por la senadora María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, que de esto de incluir en la canasta del MIDES de la tarjeta de usuarias de Mides para que puedan acceder a las toallitas, pero en realidad una familia de repente de clase media, donde haya más de una persona que menstrua, al año cada una va a estar alrededor de 5.000 pesos. Y a veces cuando las condiciones económicas implican también cubrir otros gastos, puede ser cuesta arriba, ¿no? Entonces, es un factor de inequidad. Por eso hay que hablarlo,
porque en realidad los cambios, las políticas públicas, las políticas de salud, se hacen cuando uno sabe que esto genera una desventaja para alguien que no elige menstruar, porque en realidad es un proceso corporal. Exacto, exacto, es verdad eso. Algo dijiste, ¿cómo vivís vos los espacios en que la menstruación es tabú e invisibilizada y cómo eso te impulsó a trabajar con este tema públicamente? Bueno, imagínate que como docente y compartir con muchos docentes, ¿no? Nosotros no tenemos en nuestra carrera formación en educación sexual, entonces la menstruación y otras temáticas muchas veces se desconoce cómo abordarlas y además nos atraviesan nuestros propios valores, nuestra propia vivencia de la sexualidad y a veces que no se toma en cuenta que, que una estudiante aprenda o no aprenda puede depender también de cómo esté emocionalmente o cómo se sienta en su salud corporal, ¿no? Y además somos seres sociales, entonces si yo no me siento bien, me siento incómoda, estoy con vergüenza, los vínculos también se van a ver afectados. Entonces el aprendizaje puede verse nada, impactado negativamente y poder conversar con colegas, ¿no? Sobre la importancia de tener en consideración algunas cuestiones, ¿no? Como esto y de repente se necesita habilitar ir al baño y uno sabe cuando esto es porque, bueno, Chiqui no quiere estar dentro de la clase o porque realmente hay un momento donde eso es una emergencia y requiere salir, ¿no? Desde eso hasta entender de que a veces, bueno, se nos ha dicho mucho de que la menstruación duele y que no las tenemos que aguantar y con un analgésico basta. Y en realidad realmente hay chicas que se ausentan de sus clases durante varios días porque realmente no sostienen estar por el dolor y no encuentran respuestas a nivel del sistema de salud. Entonces, contemplar eso y que un docente entienda de que afecta a nuestra trayectoria educativa es, es importante. No como para excusarnos, no, pero sí como para, bueno, tener una flexibilización y no tildarnos de que, bueno, lo usamos a nuestro favor, porque en realidad, qué mejor que pudiéramos tener menstruaciones que nos permitan estar en bienestar. Totalmente, totalmente. ¿Qué herramientas usás para educar? ¿Redes sociales, charlas presenciales, podcast, columnas, colaboraciones con organizaciones? Bueno, mira, en estos 2 años, en el 2024 empezó Acá se dice menstruar, y la verdad que he tenido el privilegio y la oportunidad de hacer de todo. Eh, Desde el contenido, que es un contenido que está pensado a nivel de Acá se dice menstruar, en realidad a veces lleva mucho trabajo, ¿no? Lo que uno va a publicar porque yo no dejo no pierdo de vista que yo soy docente y que yo también educo a adolescentes y que de repente capaz que hay algún adolescente que está ahí, entonces como tener mucho cuidado también de la forma en que abordo algunos temas que tienen que ver con sexualidad y con menstruación, pero sobre todo con sexualidad, ¿no? Cuando pensamos en los temas que se hablan más por ahí, ¿no? Este, pero bueno, y después yo más que nada hago, por un lado, talleres que los hago online. Me gusta mucho el encuentro presencial, pero he entendido, y mis colegas también me lo han hecho saber, de que la virtualidad permite que nos podamos encontrar más allá de la distancia física, ¿no? Entonces, a veces a una persona, yo que sé, que está en Salto, le resulta muy cuesta arriba poder venir a Montevideo un sábado a tener una jornada. Y desde hace 2 años vengo haciendo actividades online y vienen funcionando súper bien, porque realmente están planificadas de manera que tengamos ese espacio de conversar, que no es expositivo solamente. Hay momentos de reflexión, de intercambio, de construcción. Entonces, está muy bueno eso. Después, la otra forma de comunicar es a través de mis talleres en colegios. Está la propuesta de talleres a instituciones educativas, a colegios. Ahora que empezaron las vacaciones de primavera, estuvimos terminando en 2 colegios de acá de Montevideo, como súper lindas las actividades. Y después de vacaciones seguimos. Y también para empresas, he hecho charlas para empresas donde
bueno, se abordan distintos temas de sexualidad y cómo eso repercute en las trabajadoras de educación menstrual también, y ha sido como súper interesante. Y después he estado en columnas de radio, que también me permitió como cumplir ahí como un sueño de comunicar a nivel de los medios. Ahora en este momento, bueno, tuve que hacer un impasse porque cuestiones personales tampoco me permitían realmente hacerlo con la dedicación y la planificación que implica. Bueno, tú lo sabes, armar una columna, realmente preparar la columna, no ir a improvisar. Yo desde ese lugar no me siento cómoda. Y, y bueno, y después estuve haciendo capítulos de podcast, pero lleva muchísimo trabajo. Entonces, bueno, a veces eh, menos es más, dicen, ¿no? Y ir viendo ahí el camino, porque lo importante para mí es el encuentro con otros, sea virtual o presencial, y, y bueno, por ahí. Tal cual, tal cual. La menstruación también tiene un componente emocional, psicológico. ¿Cómo integras esos aspectos en la educación que brindás? Y bueno, porque en realidad para mí lo importante es que las personas puedan conocer qué nos pasa, qué esperar y saber que eso tiene repercusión en las emociones, ¿no? Entonces, eh, y que no está bien ni mal, siempre y cuando uno pueda tener herramientas para pedir ayuda, para poder informarse con quien corresponda. Yo siempre digo, yo no soy médica, entonces a mí me corresponde la parte de divulgación, de hacer psicoeducación, de acompañar en esto de, bueno, qué es lo que tú necesitas saber, algunos pasos o estrategias para poder tomar decisiones, desde conversar con, no sé, a veces las mamás, en las consejerías también trabajo, ¿no? Me encuentro con una mamá sobre, bueno, ¿cómo acompaño a mi hija que tiene 11 años y que está viviendo sus primeras menstruaciones y que en realidad no está para nada cómoda, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hago mi trabajo y siempre la emoción para mí es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo gestionarlo? Después hay un trabajo más profundo que tiene que ver con la terapia, que no es tampoco mi área, ¿no? Pero sí esto de poder habilitar, reconocer, eh, poderle dar lugar, buscar de repente estrategias, el coaching, que también me formé como coach, entonces en mis talleres intento como poner alguna herramienta que también permita hacer un trabajo personal, ¿no? De ver, bueno, dónde estoy, dónde quiero llegar, cómo puedo hacer. Ujú. eh, y desde ahí trabajar la emoción, pero porque somos seres biopsicosociales, ¿no? En todo el tiempo estamos con la emoción ahí acompañándonos. Exacto. Bien, bien. ¿Y qué desafíos encontrás al llevar estos temas a medios tradicionales como radio, prensa, frente a redes sociales donde hay más apertura? Bueno, el desafío de repente a nivel de los medios de comunicación es que hay que llegar, ¿no? A mí me ha tocado tener la suerte, el privilegio de que distintas personas me convocaran, ¿no? Para poder hablar desde el lugar de la experticia de la educación menstrual. Yo formo parte de la Sociedad Uruguaya de Sexología, soy la vicepresidenta de ahí, y también aprovecho este rol cuando nos convocan como sociedad para poder hablar y divulgar de estas temáticas, que a veces es acotada sobre un tema específico, ¿no? En las redes sociales es mucho más sencillo porque, bueno, yo elijo de qué hablar. Claro. Tengo sí un público limitado que son a quienes llego y bueno, quienes deciden escucharme a mí y de repente no escuchar a otra persona. Eh, También pasa que como acá en Uruguay no somos muchas educadoras menstruales, porque no es una formación que exista, es algo específico dentro, que no es ni dentro, en realidad es una formación más aparte de la educación sexual integral. Entonces, hay muchas personas que trabajan, que estamos formadas en educación sexual integral, eh, somos pocas formadas en educación menstrual. Y, y a veces el valor de nuestra palabra tiene que ahí también competir, si se quiere, con de repente, bueno,
la hegemonía médica, ¿no? Y bueno, desde, por ejemplo, el área de la ginecología o la sexología clínica, que bueno, sí, saben de la salud genital de la mujer, la salud hormonal de las personas, pero no de lo que tiene que ver con lo integral, ¿no? Entonces, son como saberes distintos que todavía están pañales acá en Uruguay. Entonces, siempre, o siempre no, muchas veces lo que diga un médico, aunque no tenga nada que sea como acotado o tenga algunos sesgos, o que no sea integral, a veces, bueno, tiene más valor, porque hay una construcción social desde ahí. Entonces, bueno, ahí hay caminito que estamos haciendo quienes somos educadoras menstruales también. Ujú. Bien, Siempre acá bien. lo importante es poder, que para mí es fundamental, ¿no? Desde la ética profesional, es bueno, yo tengo una formación y mi alcance de trabajo y de acompañamiento es hasta acá. Entonces, en eso yo soy muy honesta también y sé que, bueno, claramente hay personas que les va a gustar y copar y después va a haber otro que va a querer algo más y no importa tanto si yo sé comunicar y llegarle, lo que importa es que yo le pueda hablar de, no sé, enfermedades, salud, trastornos y no va por ahí. Claro, claro, perfecto. ¿Y cómo ves la relación, algo dijiste hoy, entre menstruación, salud y economía, por ejemplo, los productos de higiene menstrual y derechos humanos? Y bueno, en realidad sigue siendo un debe. Hay países donde hay exoneración de impuestos o se consideran productos de primera necesidad y acá no. Yo creo que poder elegir qué usar cuando una está menstruando es un privilegio, ¿no? Hoy en día tenemos las copitas menstruales, las bombachas menstruales, tenemos un montón de productos y realmente es un privilegio poder probar, elegir, ver qué me queda más cómoda. De repente en un siglo decir, bueno, yo esta vez quiero usar bombachas menstruales y al siguiente de repente tengo ganas de colocarme una copa, ¿no? Eh, y el gasto no está solo ahí, porque, por ejemplo, para poder vivir una menstruación en una cantidad saludable, que si tenemos molestias menstruales no sea incapacitante, eso depende mucho de nuestra calidad de vida. Entonces, ahí la alimentación, el poder elegir alimentos que no sean inflamatorios, el poder tener un buen descanso, la posibilidad de tener herramientas para hacer una gestión buena del estrés, eso también es un privilegio que no todas las personas cuentan. Entonces, sobre todo la alimentación. Tal cual, Es mucho más tal cual. sencillo comprar cualquier cosa ahí pasar en un kiosco o comida con gluten, ultraprocesados, con azúcar, que en realidad nuestras hormonas no le hacen tan bien. Y eso hace que después nos duela o que sangremos mucho más. Este, y bueno, y después en el climaterio, la resequedad vaginal, productos o los tratamientos para poder sentirnos mejor, cómo lidiar con los calores. Cada etapa tiene sus gastos. No es que Exacto. solamente es ponerme la toallita y gasto en eso, hay mucho más. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y mirando hacia adelante, ¿qué proyectos soñás para acá se dice menstruar? Legislaciones, campañas, productos, expansión territorial, educación en escuelas. Bueno, a mí en realidad acá se dice menstruar es un proyecto que vengo eligiendo, que resuena conmigo. Eh, También me va acompañando en mis procesos como mujer, ¿no? Entonces, hay temas de repente con los que resueno más, lo educativo y para mí el empoderamiento de las infancias y adolescencias es fundamental. Eh, para poder hacer actividades muchas veces gratuitas, se necesita también poder hacer actividades que tengan costo, porque primero es mi trabajo y segundo, para poder tener recursos, para poder llegar a más personas, es necesario que los talleres estén, ¿no? Y que existan y que me convoquen y bueno, que se me pague por ello porque es mi emprendimiento, es mi trabajo, ¿no? Eh, pero bueno, me encantaría, yo tengo como dos sueños para acá se dice menstruar y uno de ellos es poder
participar de una charla TED. Me parece que sería fundamental esto de poderme posicionar desde un lugar de divulgadora, porque realmente muchas veces hay como divulgación en relación a la comunicación estrategia, al liderazgo, a lo que es la creación de contenido, ¿no? Pero ¿cuánto hay de sabernos cíclicas? Y que nuestra sexualidad muchas veces se pone en juego a la hora que yo me paro frente a un público o decido cómo encarar, ¿no? Un emprendimiento. Entonces, me encantaría como poder trabajar y llegarle a las mujeres, sobre todo a las mujeres desde ahí. Pero bueno, es un caminito que uno va recorriendo y se va encontrando con otras emprendedoras y va aprendiendo. A mí me encanta poder interactuar también con otras porque realmente a veces cuando uno le empieza a abrir como las preguntas de, pero tu sexualidad está acá en juego y es como, ah, sí, y en realidad sí, hay mucho para acompañar Sí, desde la sexualidad sí. en esto de emprender. Entonces, me encantaría poder generar programas para mujeres, para poder, con otras colegas, que realmente a mí me gusta también trabajar con otras, eso es fundamental. Ujú. Y bueno, nada, que sea como una herramienta de empoderamiento para todas nosotras. Tal cual, tal cual. Y Mm. Paola, ¿qué le dirías a una mujer que quiere emprender y no se anima? Bueno, eh, yo creo que hay que arriesgarse, de repente no tratando de que sea perfecto, sí sabiendo que va a tener que dedicarle tiempo porque no caen las cosas del cielo y una tiene que sentarse con un cuadernito, capaz que con algún recurso medio básico y empezar. Y no estar pendiente, para mí esto me parece, al principio a mí me costaba mucho entender de que mi círculo íntimo y mis amistades no eran quienes me iban a comprar, ni me iban a apoyar, ni, o sea, no iban a ser mis clientes y no frustrarme por eso. Claro, Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Animarse a elegir un canal, por ejemplo, Instagram, que creo que tiene como bastante alcance y explorar herramientas, no sé, proponerse aprender a usar Canva y hacer un posteo y bueno, y de ahí de a poquito, pero si uno no le pone tiempo y pienso y no invierte en formaciones, que capaz que, yo qué sé, yo al principio me acuerdo cuando empecé y decidí el nombre, que tú me preguntabas por el nombre de Acá se dice menstruar, que para mí es una cuestión de nombrar la menstruación. Por eso el acá se dice menstruar. No le andamos con periodo, ni regla, ni nada de eso. No, no. No andamos claro. con rodeos para hablar de sexualidad, porque no tiene nada de malo, al contrario, es nuestra salud. Eh, creo, me acuerdo que invertí en un curso de una argentina que me salió, no sé, $10, porque era como usar Canva para armar un logo. Y bueno, en aquel momento yo sentí que eso era importante para mí. Entonces es eso, como pequeñas inversiones de tiempo, y bueno, y animarse, porque si no nos animamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo te imaginas algo dijiste hoy en el futuro o qué soñás? Que estoy segura que ya me lo imagino. Acá se dice menstruar. ¿Cómo te lo imaginas? Me lo imagino como una comunidad de personas, de mujeres, eh, donde puedan acceder a programas para pensarse, para poder crecer, para poder tener su cuaderno de notas y ir reflexionando y creciendo y sintiéndose con seguridad para ellas mismas en distintos ámbitos para acompañar a, a otras. Me lo imagino por ahí y después, bueno, lo de la divulgación, poder Tal cual. divulgar como a mayor escala, me encantaría. Ujú. Mm. No, Que lo es vas a que lograr porque representar Uruguay desde ese lugar, porque sí hay sí, a nivel de otros países, pero a nivel de Uruguay no tanto, entonces, bueno, me gustaría poderlo hacer. sí, sí, lo vas a poder hacer porque sos muy, muy coherente en lo que transmitís. Es muy importante lo que estás diciendo. Y bueno, y es fundamental. Esto no es un tema pasajero que está de moda, es un tema que Mm, siempre va a estar y que las mujeres tenemos desde que viene la menstruación hasta todo mm, el ciclo
tener presente todo esto, ¿no? Que nos Sí. pasaba, a mí en mi caso me pasaba. Pero bueno, hoy en día lo vivo con mi hija, que recién está empezando, y la importancia que tiene, nada, irle enseñando cada cosa, ¿no? Cada síntoma, dolor, estado de ánimo, angustia fácil, y bueno, y todas las cosas que sabemos, la que ya lo pasamos, que lleva a menstruar. Sí, tal ¿Querés cual. dar, sí, Paola, querés dar tus redes o tu WhatsApp para que te A contacten? través de Acá se dice menstruar, ahí yo voy publicando el contenido, voy publicando también las actividades. En octubre, el 18 de octubre, es el día de la menopausia, entonces ese mismo 18 voy a hacer una actividad para hablar sobre menopausia. En realidad está dirigida a personas que no han transitado todavía la menopausia. Yo siempre me río porque una vez una amiga me dijo, yo no, todavía me falta para eso. Entonces yo decía, nunca se es tan joven para hablar de climaterio y menopausia. Y para quienes lo han atravesado hace recientemente también, para hablar de sexualidad, placer, salud vaginal. Entonces, bueno, de a poquito voy a empezar a difundir ese encuentro que va a ser online y que ya lo hicimos una vez el año pasado y que estuvo precioso, así que bueno, la idea es poder volver a repetir. Me encanta. Bueno, quedan todas invitadas entonces Sí, para escucharte. sin duda. Sí, yo también te quiero escuchar. Bueno, entonces para cerrar vamos a decirte, Paola, gracias por encender una luz donde muchas veces solo hubo silencio. Gracias por abrir el diálogo sobre menstruación, educación y equidad, por acompañar con palabras y hechos a quienes necesitan que su cuerpo sea reconocido y respetado. Que tu mensaje siga resonando, que se puedan decir, acá se dice menstruar con dignidad y orgullo, y que cada ciclo sea una oportunidad para crecer, sanar y transformar. Muchísimas gracias, Paola. Es Gracias muy a vos. interesante tu emprendimiento y va a ser así, difusión total, porque es súper interesante e importante saber esto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Que pases muy bien. Un beso. Tú también. Chao, chao. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.